Hola Hernán, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Creo que contigo nada más creo que vamos a trabajar porque a nadie le interesa, creo. Bien, para comenzar contigo porque creo que hay que empezar a dar su pequeña sesión. Bueno, hoy día, como hemos mencionado, que vamos a hablar sobre... Dime, aquí estamos. ¿No me escuchas? Ya, espera. Hola, ¿me escuchas? ¿Sí? Ah, sí. Yo sí te escucho normal. Espera, a ver. Hola, hola, sí, sí. Ya, creo que es el internet. Espera. Si estaba normal, creo que se fue un ratito, creo. Espera. Hola Hernán, ¿sí me escuchas? Ya. Bien. Como habíamos quedado contigo, Hernán, creo que vamos a terminar contigo nomás, creo. Eh, Porque él estaba compartiendo un poco, pero creo que a nadie no le interesa. Bien. Como ponemos... Sí, claro. Igual vamos a seguir contigo. Sí, vamos a seguir contigo haciendo todo hasta llegar al final, ¿no? Hay que terminar todo lo que se puede. Y bien, entonces ahorita lo que voy a hablar es, bueno, tú también sabes, tú que programas también en C Sharp, creo que sabes sobre tipo de datos y variables. Pero en este caso, en lenguaje C Sharp,
vamos a manejar cómo más o menos funciona este tipo de datos, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tipo de datos, cuando tú creas una variable, se crea un espacio en la memoria RAM. Entonces vamos a hablar sobre eso. O sea, todo funciona bajo memoria RAM. Entonces, para saber qué es una memoria RAM, es una, es un hardware de la parte de computadora que, que almacena la información temporalmente y también las instrucciones de CPU también, ¿no? Y también se almacenan los programas que ejecutan. Por ejemplo, tú abres cualquier programa, empieza a ejecutar, se abre, pero antes de ejecutar, primero ocupa un espacio en la memoria RAM para poder cargar toda la información, ¿no? Entonces, para dar un ejemplo más entendible, vamos a entrar a otra diapositiva que, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Por ejemplo, un carpintero, un albañil o cualquier persona, ¿no? O sea, y entonces, por ejemplo, acá hablamos de carpintero, un albañil, por ejemplo. ¿Qué hace un albañil o un carpintero? Primero para que haga sus cosas, por ejemplo, su trabajo como mesas, sillas. Acá tengo un ejemplo, mencionamos acá como la mesa, estas camas. Un carpintero lo que tiene que hacer es lleva toda su herramienta en una maleta o en una caja para que pueda trabajar más fácil, ¿no? Es algo así, funciona más o menos así la memoria RAM. O sea, un programa para que pueda correr, se carga todas las informaciones necesarias para que pueda funcionar más rápido, ¿no? Porque no puede funcionar directamente, por ejemplo, un carpintero no puede ir a su casa a traer sus herramientas y volver a empezar a trabajar, ¿no? Porque obviamente va a demorar más. En cambio, entonces, igual los programas funcionan más o menos similar. Para que el programa pueda iniciar o para que Cuba pueda correr más rápido, necesita la información, o sea, necesita la accesibilidad más cerca, ¿no? Entonces, para eso funciona la memoria RAM. Entonces, todas las variables, todos los espacios que nosotros vamos a creando, se crea un espacio dentro de la memoria RAM. Entonces, más o menos, ¿cómo funciona qué es lo que hace la memoria RAM? Una variable. Para saber eso, una variable que nosotros creamos en lenguaje C Sharp ocupa un espacio en una memoria RAM. Como hemos mencionado aquí, ocupa un espacio en la memoria RAM. Y también identifica, poseen un nombre o también se identifica una variable. O sea, tiene un nombre, tiene identificador para que un programador pueda reconocer esa variable, ¿no? Y también el espacio. Una variable tiene ocupado un espacio especificado o valor en la variable. Entonces, como pueden ver, entonces esta variable tiene un espacio ocupado dentro de una memoria RAM donde puede almacenar un valor. Y como pueden ver, acá tengo otro que es el valor, que, donde siempre en una variable podemos almacenar una o muchas variables, ¿no? Puede ser, como dice acá el texto, puede o no cambiar muchas veces. Por ejemplo, podemos almacenar un valor, después más adelante podemos almacenar otro tipo de valores, ¿no? Para cualquier proceso o cálculo más futuros. Entonces, como pueden ver en el lenguaje C Sharp, tenemos varios tipos de datos. Eh, los más utilizados vamos a tocar aquí. Por ejemplo, tenemos tipos de datos byte que ocupa 8 bits dentro de la memoria RAM, que podemos ingresar -128, tiene una capacidad máxima hasta 127, ¿no? A ese caracteres. Y otro tipo de datos que es byte también ocupa 8 bytes, que inicia desde 0 hasta 255. O sea, tiene ese tamaño, ¿no? Para que nosotros podamos almacenar esa cantidad de información. Por ejemplo, acá tenemos short, in, también se usa bastante ese in para números enteros, que tiene una capacidad de 32 bits. Y long, son los tipos de datos numéricos. Y también tenemos el tipo de datos de punto flotante o podemos llamar decimales. Son tipos de datos que permiten almacenar o recibir valores decimales, valores flotantes, ¿no? En otra palabra, ¿no?
Entonces acá podemos ver esto, float, double y decimal. Dime. En la parte, por ejemplo, cuando nosotros cargamos la información hacia punto decimal, dependiendo, ¿no? Dependiendo de qué tipo de información vamos a almacenar. Por ejemplo, supongamos que vas a hacer una suma de números. No vas a usar un decimal o un double, porque prácticamente double almacenaría acá, por ejemplo, 15 dígitos más o menos, ¿no? Con aproximadamente 15 o 16 dígitos de precisión. Pesa 64 bits. Por ejemplo, haces una pequeña cálculo y vas a almacenar un número 2, 3, 4, 5, no sé, cualquier número pequeñito, pero se va a ocupar un 64 bits en tu memoria RAM. ¿Y qué pasa? O sea, más futuro, ya no vas a usar más cosas, ¿no? O sea, tenemos que ver eso, tu programa en qué va enfocado, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a almacenar números más grandes, por ejemplo, hablamos si vas a implementar un sistema para financiero, hablamos de un punto de venta, deberíamos usar un double porque en cualquier momento vamos a llegar a ese punto de almacenar un número muy grande. Entonces, tenemos que verlo sea, en qué tipo de sistema o en qué tipo de negocio o entidad está enfocado en nuestro software para que podamos validar los tipos de datos. Porque, por ejemplo, en números pequeños, yo lo usaría float. La recomiendo, por ejemplo, float. O, por ejemplo, vas a almacenar una edad. Por ejemplo, vas a almacenar el peso, talla, float, ¿no? Porque no necesitas almacenar muchos números. En Double, por ejemplo, tú puedes almacenar valores un soles. Por ejemplo, tú puedes almacenar valores, por ejemplo, podemos almacenar, sí, por ejemplo, cálculos financieros mayormente, ¿no? Porque va a ocupar bastante espacio o va a necesitar varios puntos decimales, ¿no? Entonces, tenemos que ver ese concepto antes de implementar tu, tus tipos de datos, porque si no, tu programa va a ser muy pesado, pues, ¿no? Bueno, no sé si me entendiste. Bien. Entonces tenemos acá también otro que son otros tipos de numéricos. Por ejemplo, acá hay char, donde solo almacena caracteres Unicode. Yo creo que acá nos permite almacenar códigos Unicode y eso vamos a tocar más adelante ese tema. Aunque no está tan usado, algunas cosas también usan, ¿no? Y otro también que es bool, que es solo true y false, ¿no? Que solo almacena un bit nada más ahí, sí o no, uno o cero, ¿no? Y otro también tenemos datetime que representa lo que es la fecha. Ahí podemos almacenar la fecha, la hora. El lenguaje C Sharp usa bastante datetime para trabajar con todo tipo de fechas. Tenemos otro que es de tipo string, que representa de caracteres texto, ¿no? Textos, caracteres, todo lo que tiene que ver este, con, con datos textos, ¿no? Entonces, bueno, esto no tiene un límite, no tiene límite este variable, ese tipo de datos. Como dice acá, la longitud máxima depende de la implementación de la memoria disponible, ¿no? O sea, eso va a depender de la capacidad de tu memoria, ¿no? El tipo de dato string. Entonces, en este caso vamos a crear un pequeño ejemplo para explicar más o menos la variable, cómo se ocupa un espacio en la memoria RAM y cómo se obtiene esa información para que nosotros podamos utilizar dentro del lenguaje C Sharp, ¿no? Voy a hacer un pequeño aquí ejemplito acá. Bien, entonces como estamos hablando, en lenguaje C Sharp, cuando para crear la variable se utiliza primero tipo de datos. Creo que ayer estábamos mirando eso, pero no lo mencioné tan específico. Primero se coloca tipo de datos. Por ejemplo, yo voy a crear un entero. Primero pone un int. Por ejemplo, aquí me permite almacenar un tipo de datos entero.
Y segundo viene a ser el nombre de la variable. Por ejemplo, yo voy a poner aquí la letra A. Ese va a ser el nombre de la variable. Y después coloco, si le voy a asignar un valor a este variable, tengo que colocar igual. Ese es opcional. Igual, por ejemplo, número 33. Entonces, esto viene a ser primero el tipo de datos, después el nombre de la variable y la asignación. Después colocamos el valor que se va a almacenar en la variable A, o sea, aquí. Entonces, imaginemos que este es nuestro memoria RAM. Aquí, este es nuestro memoria RAM. Ya supongamos que este es nuestro memoria RAM que tiene varios espacios. Acá tenemos nuestra variable A. Cuando nosotros creamos este variable, ¿qué hace dentro de la memoria RAM? Lo que viene a hacer es, viene aquí en la memoria RAM y dice, señor memoria, déjame un espacio de 4 bits. Hay que ver acá en in. Como ya lo mencioné in, aquí tenemos in, tiene 32 bits, ¿no? Tiene 32 bits. Ocupa 32 bits. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la letra A. Bueno, cuando creamos la variable, viene aquí en la memoria RAM y dice, sepárame un espacio de 32 bits. Entonces, lo que hace la computadora, lo que pasa es que me viene y me va a ocupar un espacio. En caso aquí voy a dejar un par de espacios nada más. Por ejemplo, viene y dice, ah, ya, la letra A va a ocupar 32 bits y lo separamos ese 32 bits. Y me separa ese espacio dentro de la memoria RAM. Y dice, ¿y cómo vamos a identificar ese espacio? ¿Cómo vamos a identificar? ¿Cómo vamos a saber que sea este espacio? ¿Cómo se llama, no? Entonces dice, viene todo ese espacio, me vas a llamar la letra A, para que yo pueda identificar así, ¿no? Es lo que hace la memoria RAM o sea, es lo que hace la variable en una memoria RAM. Separa un espacio y ese espacio es identificado con el nombre, ¿no? Con el nombre que viene, ¿no? La letra A. Entonces, para que yo pueda con lenguaje C#, para que yo pueda acceder a ese espacio, necesito solo este nombre A, para que yo pueda entrar y recibir qué valor tiene en ese espacio, ¿no? Y ahora dice que en este caso cuando se ocupa un espacio deja en blanco, ¿no? Pero como hemos asignado un valor 33, ahora tenemos que asignarlo, colocarlo ese 33. ¿Y dónde va ese 33? En ese espacio. 33. Entonces, ¿qué pasa si nosotros vamos en C Sharp? Cuando nosotros vamos en C Sharp, pues voy a colocar por acá, console.writeline. Y nosotros le ponemos aquí la letra A. Eso es lo que hacemos dentro de C Sharp. ¿Y qué hace el C Sharp? Viene, encuentra ese código. Como acá hemos puesto la letra, busca esa letra dentro de memoria RAM. Busca esa letra A. Una vez cuando encuentra la letra A, tiene que obtener ese valor, lo que hay dentro de la letra A, ¿no? Dentro de la variable A. Entonces, saca este valor y lo empieza a mostrar, ¿no? En la pantalla negra, lo que hemos visto ayer, ¿no? Ahí. Muestra la letra A. ¿Cuánto es? 33. Así es más o menos funciona el lenguaje de Shell. Así es más o menos lo que hace cuando nosotros creamos variable. Todos los variables que nosotros creamos ocupan un espacio, separa un espacio y ahí es donde almacena todos los valores para que nosotros podamos hacer cálculos o procesos más adelante, ¿no? En nuestro sistema. ¿Te quedó claro, Hernán?
Bien, entonces, ahí estamos. Hola Paula, buenas noches. ¿Me escuchas, Paula? Creo que no me escucha. Hace ruido tu celular. Gracias. Bien, entonces, bueno, más o menos ese es el ejemplo. Así es como funciona nuestro variable dentro de la memoria RAM, ¿no? Entonces vamos, ahorita vamos a ver en Visual Studio para ver todos los tipos de datos, o sea, qué valor se almacena y cómo nosotros podemos utilizarlo, ¿no? Entonces crearemos un proyecto en Visual Studio. Bien, entonces venimos, voy a crear yo un nuevo proyecto que va a ser de tipo consola para que nosotros podamos interactuar un poco ahí y después pasamos a Windows Force y siempre vamos a hacer así en nuestra clase, ¿no? Primero vamos a trabajar consola y después pasaremos a Windows Force para más o menos comprenderlo más, cómo es cómo es el truco, ¿no? Cómo es el juego. Bien, este proyecto lo voy a llamar sesión 2. Bien, como dije, automáticamente el Visual Studio nos crea una clase y las estructuras básicas del lenguaje C Sharp, para que nosotros podamos empezar a programar. Y como lo mencioné, que primero vamos a empezar a hacer esto. Bien, ahí, para que lo vean claro. Bien, como decimos aquí, como aquí en gráfico, primero para crear una variable siempre inicia con el tipo de datos, después el nombre de la variable. Y si vamos a asignar un valor, colocamos igual y ponemos el número que vamos a asignar. Entonces, por ejemplo, yo lo creo una variable y luego enseguida asigné un valor. La letra A ya tiene almacenado ese 33. Como hemos trabajado aquí, esta letra A tiene almacenado 33. Entonces, ese A se va a la memoria RAM y me separa un espacio de 32 bits porque en C Sharp este int vale 32 bits, me separa un 32 bits y ahí me almacena ese 33. Y ese espacio me identifica como la letra A. Entonces, para que yo pueda acceder a eso, lo único que tengo que hacer es console, escribirlo console.readline, colocar la letra A y mostrar mi pantalla. Iniciemos. Entonces, eso será nuestro primer programa, ¿no? El lenguaje C Sharp nos mostró la letra 33. Ahí está. Entonces, para crear las variables siempre se usa así. Ese es entero. Ahora, para crear una variable de tipo caracteres, para almacenar un nombre, para almacenar texto, todo ese tipo, siempre se usa el string. String es un objeto. Vamos a tocar este tema solo string porque el string es muy amplio. Podemos utilizar como un objeto ahí porque tiene una clase bastante que podemos hacer contar los caracteres, podemos hacer ordenar esos textos, varias cosas con string, ¿no? Porque es un objeto que ya viene con su propia clase. Entonces, como yo le mencioné aquí, para crear un texto, una variable para almacenarlo, textos con caracteres, porque yo voy a poner acá un nombre, se usa string y después enseguida igual para almacenarlo y comillas y bueno, creo aquí, por ejemplo, hola, soy C Sharp. Más o menos así funcionan las variables. Y ahora, para crear, almacenar doble, varias decimales, se usa doble. Doble, todo es minúscula. En este caso, voy a mencionar otro tema. Por ejemplo, cuando ustedes crean una variable,
una variable cuando ustedes crean no puede ir un número en la primera letra, porque si ustedes colocan cualquier número aquí en la primera, siempre vas a tener error. ¿Por qué? Porque porque cuando empieza a leer C Sharp o el lenguaje, encuentra primero un número y piensa que es un número, ¿no? Es un número, ¿no? Y después encuentra un texto, como que hay un error. O sea, nunca hagas eso. O solo puedes crearlo, un subguión, puedes usar subguión bajo, después el nombre de la variable, o puedes usar un dólar, no creo que no lo usa aquí. Puedes usarlo guión bajo, o puedes usar un nombre en mayúscula ahí y iniciarlo, pero nunca se crea, primero nunca se pone este número en el inicio, ¿no? Inicio del nombre, ¿no? Por ejemplo, si quieren colocar un nombre, por ejemplo, pueden colocar por acá y eso va a ser normal porque ahí ya no reconoce, pues, ¿no? Bueno, más o menos así. Ahora, para crear un decimal, primero es igualito. Primero colocan nombre o dos nombres de este tipo de datos. Después colocan el nombre de la variable, que acá puede ser talla. Igual puede ser 1.8. Por ejemplo, voy a colocar otro, por ejemplo, bool. El tipo de datos bool solo almacena variable falso y verdadero. Acá puedo poner true. O también se usa como hemos mencionado, otro también que sirve para almacenar variables decimales es número decimales decimal. Por ejemplo, decimal puedo poner, por ejemplo, metro o, claro, metro, que sea igual 12.5. Hay que cambiarlo, a ver, aquí voy a poner flat. Bueno, para crear decimal también, por ejemplo, acá yo lo puse float. Cuando crean una variable float, siempre lleva un f después del valor, después de valor, para que reconozca que ese número es de tipo flotante. Y así. Bueno, si quieren mostrar eso, todo eso, creo que lo puse nombre. eh, para mostrarlo, hay que colocar así. Bien, como pueden ver acá en la pantalla nos imprime los siguientes mensajes. Lo que hemos colocado, por ejemplo, acá 33, la letra A trae el número 33. Aquí el nombre, aquí el doble. Y bool, como solo almacena dos tipos de datos, un verdadero o falso. Por ejemplo, aquí hemos puesto true, nos trae true. Y así. Bien, entonces como podemos ver acá, nosotros hemos trabajado estos secuenciales. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Acá nomás. Que, que nos muestra que ingresemos un nombre y la talla que concatenemos y después hacemos vamos a usar un poco de string para ver cuáles son las funciones del tipo de datos string. Bien, entonces, como les dije, para mostrar mensaje vamos a ponerlo con sole.writeLine. Porque le voy a colocar así un título, después le voy a colocar un guión
Después creemos una variable tipo string que va a recibir un nombre de la persona. Ahí uso breathe para no saltar de la línea. Y ingreso ya sí. Bueno, como les mencioné ayer, acá usamos inparse para convertir lo que estamos recibiendo en console.readline. Estamos poniendo dentro de inparse porque todo lo que recibimos en console.readline es de tipo carácter. Bien, pasamos y ya lo voy a concatenar. ¿Cómo se concatena? Como en C# ya lo mencioné ayer, vamos a contar cuántos caracteres trae ese nombre. Entonces, para contar eso, nosotros vamos a usar este string, este variable nombre. ¿Y cómo yo lo puedo saber qué cantidad de caracteres trae ese nombre que yo le ingresé? Que lo podemos colocarlo con console.readline. Voy a imprimir y le voy a decir que nombre.count o len, el valor len. ¿Qué es lo que hace este len? Este len lo que hace es me muestra el tamaño de valor que tengo en mi variable nombre. Entonces, como pueden ver aquí, vamos a ingresarlo ahorita. Acá voy a colocar console.readline para imprimir el nombre y lo utilizo eso. Iniciamos a correr. Voy a escribir mi nombre, mi edad y me dice que nombre Adelmo, ese texto tiene 6 caracteres, ¿no? Entonces eso es lo que hace el string, ¿no? Podemos usar varias cosas ahí. Por ejemplo, yo quiero convertirlo en mayúscula. También lo podemos usar. Console.readline el nombre.toUper. Entonces, lo que me va a hacer el C# es convertirlo el texto que yo le ingresé, convertirlo en mayúscula. Miren, como pueden ver aquí, está nombre toUper. Si por ejemplo ustedes cuando trabajan con la base de datos, de repente en la base de datos están los nombres en minúscula, mayúscula, ¿no? O de repente cuando el usuario ingresa cualquier valor, ustedes tienen que convertirlo ese en mayúscula y poder mostrarlo en la pantalla, o no sé, en almacenar la base de datos, ¿no? Entonces para eso sirve bastante este de acá, toUper. O también podemos usar otra función son funciones de string. Son funciones de string, porque como les dije, string es un objeto. Es un objeto que ya viene con varias funciones. Entonces, por ejemplo, console.readline, to lower. Lo que me permite hacer es mostrar en minúscula, creo. A ver, vamos a probarlo. Esta minúscula. Todo en minúscula. Ahora vamos a ver otro, por ejemplo, console.readline nombre. Bueno, aquí también normalize, también me muestra solo normal. Ahora, en consola también se usa colores, podemos cambiar colores. Yo quiero cambiar colores.console color. Se usa forecolor o background color. Forecolor para cambiar el color de la fuente y background color para cambiar el color del fondo. Entonces yo le voy a usar forecolor, que el color sea red. Podemos cambiarlo con console.readline y todo lo que viene después, todo lo que viene después de este código, console red, empezará a pintarse color rojo. Entonces aquí coloco, por ejemplo, nombre. Vamos a imprimirlo y empezará a pintarse en color rojo, ¿no? Entonces aquí en consola también podemos usar bastante colores, también podemos manejarlo.
tanto en Windows Forms también podemos cambiar usando ese color, foreground color o background color. Entonces, ponemos aquí, otro podemos hacerlo, podemos igualarlo, por ejemplo, vamos a, bien, ya, y otro lo que quiero mencionarles también, por ejemplo, cuando ustedes crean una variable, estamos manejando aquí todo lo que son variables. Por ejemplo, acá yo tengo mi variable nombre. Por ejemplo, yo lo coloco aquí nombre, pero con mayúscula. C Sharp no me va a reconocer porque C Sharp es estricto, ¿no? Estricto en ese tipo de valores. No es como JavaScript o otro lenguaje que es PHP, que reconoce, ¿no? Automáticamente. No le interesa, o sea, más o menos casi no le interesa si está con mayúsculas, si está con minúsculas, ¿no? Las variables, ¿no? En cambio aquí, por ejemplo, el C Sharp dice que, por ejemplo, no reconoce, no encuentra ese nombre, pero que son distintos. O sea, son prácticamente nosotros como seres humanos podemos reconocerlo, ¿no? Son mismos, ¿no? Pero los caracteres no son iguales. Entonces empieza, o sea, no encuentra ese nombre y entonces captura como un error, ¿no? Bien, hasta ahí más o menos ya es un ejemplo de que estamos dando pequeños ejercicios. Ahorita lo vamos a entrar en la función, vamos a usar los condicionales. Vamos a usar ciclo, el for while, el ciclo for para pasarlo a otra sección, porque también vamos a tocar ese tema ahorita, ¿no? Bien, hasta ahí sería todo lo que son manejo de variables y cualquier duda, no sé, pregunten para aclarar una vez y dejarlo, para pasarlo al siguiente tema que vamos a tocar, los condicionales. Bien, Hernán, gracias. Bien, entonces vamos a continuarlo para avanzar. Vamos a tocar lo que son condicionales ahorita. Bien, antes de tocar los condicionales, primero voy a explicar los tipos de condiciones, lo que usamos en lenguaje C Sharp. No me acuerdo bien, pero siglos para funciones o signos que usa bastante para igual, para comparaciones, ¿no? De valores, todo eso. En lenguaje C Sharp, por ejemplo, la LED igual, este simple igual es para asignar un valor a una variable. Pero si tú colocas 2 igual, ese es para comparación. Ya vamos a pasar aquí. Por ejemplo, si ustedes usan solo igual una variable, por ejemplo, aquí la letra A, puede ser int. Si usan ese igual es solo para asignar un valor a una variable. O eso, para eso lo usamos bastante eso. Para asignar valores. Pero si ustedes usan la letra igual, después igual, dos iguales, el lenguaje C# ese es para comparar dos tipos de, dos valores. Por ejemplo, yo tengo aquí un 5 y puedo tener por acá un 6. Entonces prácticamente estoy comparando, quiero comparar estos valores, entonces uso estos dos iguales. Y el lenguaje C# lo que va a hacer es 5 es igual a 6. No, entonces no es igual, entonces lo que va a hacer es falso. Mostrarle un falso, ¿no? También se usa otro que es mayor, también se usa bastante en programación. Y otro que es, por ejemplo, aquí vamos a colocar 5 es mayor a 4. Entonces, la función es sí, entonces acá sería true. No es verdad, pero no. Esos son los signos de comparaciones. Otro que usamos es este
el mayor igual, menor igual, y otro, este, negación, que en C Sharp se usa este signo y igual. Es para negación. Entonces, cuando nosotros programamos, empezaremos con la base de datos, empezaremos a tocar lo que son este manejo de datos, validaciones, todo eso. Vamos a usar bastante esa información. Todo este de acá signos, la comparación. Todo ese signo de comparaciones, vamos a usar bastante. Quiero comparar si es mayor, si existen datos, si ingresó tal datos. Por ejemplo, si es un correo, no sé si es una fecha exacta, no sé si está correcto. Entonces, toda esa comparación de datos o esos signos se usa bastante en la programación. Bien, entonces, para hacer eso vamos a tocar un pequeñito ejemplo, hay que hacerlo, o hay que pasarlo, para entrar en las condicionales, para tocar la función sí. Para tocar la función sí, lo que vamos a tocar es un poco más interesante para tomar decisiones y también las comparaciones, ¿no? Entonces, cuando usamos función sí, vamos a utilizar sí o sí esos condicionales, esas funciones, estos signos, ¿no? Ese tipo de comparaciones. Bien, y también dentro del lenguaje C Sharp se usa la lógica de comparación. La lógica de comparación, por ejemplo, quieres comparar dos, tres valores. Por ejemplo, que diga un ejercicio, por ejemplo, quieres resolver, por ejemplo, 4 es igual o es mayor a 3 y 4 es mayor a 5 o a 5. Entonces, en el lenguaje C Sharp no vamos a usar ese i. Por ejemplo, nosotros humanos nosotros usamos ese i. En cambio, el lenguaje C Sharp lo que usamos es otro signo. El signo asperson, ¿no? No sé si han escuchado de esto. Esto. Vamos a colocar dos signos para que nos hagan lógica de i. Y también se usa la letra, otro que es un palito, no sé, no me acuerdo su nombre, pero es un palito así. Esos dos palitos que significa como o, ¿no? Or. También podemos decir otra palabra, or. Esto sería an, esto sería an, y esto sería or, ¿no? En SQL, en C Sharp, igual se usa esto bastante para comparar, ¿no? Esa es una comparación lógica. Por ejemplo, te dicen una cosa y después que lo compares con otra cosa, ¿no? Si cumple uno y que cumple otro también igual, ¿no? Entonces, si dos valores cumplen, entonces entran. De repente o te dicen la primera condición que cumple y que la segunda condición no, o sea, cualquiera de los dos cumplen, ¿no? Eso se usa la función OR, ¿no? Para comparar esas cosas. Bueno, vamos a tocar aquí el lenguaje C Sharp para ver unos ejemplos. Entonces, cuando nosotros queremos hacer ese tipo de ejercicios, voy a tocarlo aquí. Pero antes de eso voy a explicarlo cómo es que funciona la función i, la función si en castellano, ¿no? Se usa la función i, se escribe if, después entre paréntesis. Todo lo que viene dentro de un paréntesis, eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que viene a ser la lógica. Por ejemplo, yo voy a crear una variable primero. Voy a crear una variable un entero que sea talla. Edad. Edad igual, vamos a almacenar una edad de 18. Entonces, esta variable nosotros almacenamos la edad 18 en esta variable. Ahí tenemos. Entonces, yo quiero saber si esa edad quiero una condición y quiero mostrarle un mensaje dependiendo de esa condición, ¿no? Si la edad es mayor a 18 o es menor a 18, entonces que me diga menor, ¿no? Si es mayor a 18, que diga mayor de 18. Entonces, primero voy a colocar la función if. Entonces, coloco entre paréntesis y dentro de la paréntesis yo voy a colocar la lógica que yo quiero evaluarlo. Primero escribo edad.
edad es mayor a 18. Entonces, ahí me está comparando, ahí estoy dando una lógica, ¿no? Si la edad es mayor a 18. O sea, quiere decir, si este variable edad tiene ese valor de 18, si es mayor a 18, entonces va a ser un mensaje, ¿no? Un mensaje que te diga mayor. Entonces, después coloco la llave y cierro. La estructura siempre va a ser así. Creas una lógica, después viene la llave de inicio, la llave de cierre. Ese es, siempre va a ser así. Bueno, después coloco aquí console.readline y podemos colocarlo aquí, por ejemplo, edad es mayor a 18. Entonces, si cumple esta condición, entra aquí, la función verdadera, porque ya cumple si es verdad. Vamos a compararlo, miren. Clic y no entró nada, ¿por qué? Porque la edad no es mayor a 18, es igual. Ahora, si colocamos igual, miren, vamos a ver igual. Acá, miren, como les dije, este igual lo uso para asignarlo. Y aquí me sale error, ¿por qué? Porque me falta otro igual. Ahí, recién el C# me reconoce. Iniciemos. ¿Qué pasa ahora? Edad es mayor a 18. ¿Sabes por qué? Porque esta edad, variable edad, es igual a 18. Entonces, si es verdad. Y entra, me dice edad es mayor a 18. Para eso sirve la función if, para dar una condición lógica. Entonces, ahora vamos a agregar acá nomás. La primera, este corchete viene a ser verdadero. Después, si nosotros, o sea, vamos a colocarlo aquí, por ejemplo, voy a colocar mayor. Si no cumple esta condición, me tiene que mostrar otro mensaje, o sea, tiene que haber otro proceso, entonces para eso yo tengo que colocar else. Entonces, miren, hago una condición, si no cumple esta condición, viene aquí en else. Si no cumple esto, salta aquí y me va a mostrar todos los códigos que tengo dentro de aquí. Entonces escribo console.println, voy a decir edad no es mayor a, no, edad es menor a 18. Bien, entonces aquí vamos a colocarlo otro tipo de condición porque acá estamos colocando edad es menor a 18, pero edad no es menor, pero no. Entonces acá voy a colocar mayor igual. ¿Qué quiere decir eso? Si este variable edad es mayor, o sea, mayor a 18, o, ahí estamos usando, o igual a 18, estamos usando esa condición. Entonces, si es mayor o mayor o igual a 18, entonces entra aquí, porque si cumple condición. En caso contrario, si esa edad es menor, o sea, menor a 18, entonces entraría en esta condición, ¿no? Esto de aquí. Entonces, todo esto de acá viene a ser, cuando cumple esa condición, todo esto es la función verdadera que podemos decirlo. Cuando cumple esa condición, me va a mostrar todos los códigos que están en la primera corchete. Si no cumple esa condición, le estoy colocando else, o sea, si no, va a escribir todo esto de acá. No sé si me entienden. Entonces, ven aquí, edad es mayor a 18, ¿no? ¿Qué tal si colocamos acá, por ejemplo, 15 en la variable? Iniciemos y va a decir que edad es menor a 18 porque este variable edad no es mayor ni es igual a 18. O sea, no cumple esa condición. Entonces, sale de esa condición y me muestra este mensaje que está abajo, ¿no? Para eso sirven las condicionales, para comparar datos lógicos. Entonces, ahora yo quiero recibir mensaje desde consola y quiero compararlo. También podemos hacer. Esto vamos a dejar acá nomás. Aquí vamos a colocarlo, por ejemplo, quiero poner console.readline. Entonces pongo, por ejemplo, acá ingrese su edad.
Entonces, lo que tengo que recibir es aquí, convertirlo en punto parse, entre paréntesis, con sole punto, readline. Entonces ahí es donde yo recibo mi valor, ¿no? Este acá solo me sirve para etiquetarlo, para mostrar un mensaje. Y después yo lo voy a colocarlo un grite para no saltar de línea. Después coloco ahí lo recibo el texto, el valor y almaceno en mi variable edad. Iniciemos. Ah, bueno, creo que faltó ahí. Case. Iniciemos. Acá me pide ingrese su edad. Le voy a colocar, por ejemplo, 25. Enter. Y me dice que la edad es mayor a 18. Si quieren ver acá, vamos a verlo. Miren. Vamos a tocarlo. Bien. Miren, entramos aquí. Ya miren, aquí el código viene con, miren, comienza aquí en nuestro objeto principal, después continuamos, nos pide que ingresemos edad, yo voy a colocar por ejemplo 13, doy enter, y sigamos, para que no lo ejecutó bien, pero voy a depurarlo ese código para que lo vean cómo más o menos funciona este función sí. Iniciemos. Mira, entró aquí y me dice, bueno, por el momento no muestra nada, saltamos, ahora me dice ingresa su edad. Estamos aquí, vamos a recibir ese valor. Por ejemplo, 15. Enter. Continuamos. Yo lo presioné, ingresé con valor 15. Viene aquí. Mira, esa variable edad ya me viene almacenando ese valor 15. Mire, como pueden ver ahí, me trae ese valor 15. Ahí está. Porque yo lo puse ese 15 ahí. Ahora, y me compara ese 15 es mayor a igual o 18. Me compara ahí. Además, se compara ese 15 no es mayor ni es igual a 18. Entonces, ¿qué pasa? No cumple esa condición. Entonces, me salta de ahí, me salta y me entra hasta acá, en else. O sea, si no cumple esa función, entro aquí. Entramos acá y empezar a mostrar toda esa instrucción que va a haber aquí, ¿no? Entonces me muestra esto de acá. Edad, no, edad es menor a 18. O sea, no cumplió, saltó. Ahora si colocamos otro valor, por ejemplo, iniciemos, continuamos. Aquí lo colocamos, por ejemplo, bueno, creo que no la inicié bien. Iniciar, bien. Continuar. Viene aquí, me pide un valor. Voy a colocar un 20. Presiono Enter. Continúo. Igual viene aquí. Me viene esta edad, variable edad, recibe un valor 20. Como pueden ver aquí. Este valor viene con 20. Y me compara. 20 es, aquí me dice, este 20. Este, este 20 es mayor o igual a 18. Entonces, si este 20 es mayor, mayor a 18, pues sí. ¿Es igual a 18? No, pero es mayor. ¿Sí? Entonces, la función es sí, o sea, sí cumple la condición. Salta, entonces ahí recién entra porque es función verdadero, ¿no? Cuando es verdadero, ejecuta la primera instrucción aquí, primera corchete. Cuando es falso, se ejecutará ese acá, después de else. Bueno, con eso creo que sería suficiente, ¿no? Bueno, así es como funciona la función if, función si. Ahora vamos a tocar la función for. Hay que tocarlo más, así, algo simple para avanzar. Bien, estimado Hernán, no sé si me logras captar.
Estás perdiendo ahí. Bien, creo que vamos a crear un nuevo link para entrar de nuevo, para ver todo lo que son ejercicios de for, también lo que vamos a tocar vamos a tocar todos los ejercicios prácticos, ¿ya? Para, más o menos para mejorar la lógica, más o menos ahí. Función for, poniendo función if, así para entrar en la función while también. Una vez que no sabemos esto un poco, ya manejamos, después entramos en arreglos, después vamos a manejar los objetos, así, ¿no? Entonces, Hernán, voy a crear un nuevo link para entrar, porque creo que está que se acaba el tiempo ahí. Sí, sí, listo, listo, listo. Ya Paulina, la Paulina se quedó dormida. Buenas, Gabriel, buenas noches. Bien, bueno, estamos viendo condicionales, esperemos que ingrese nuestro amigo Hernán y otros para seguir con clase. Bien, amigo Hernán, me logra escuchar. Ya, bien. Como dije, vamos a comenzar con todo full práctica aquí, que vamos a empezar a hacer pequeños ejercicios simples con condicionales
para pasar lo que es el funciones ciclo for para también y while. Bien, entonces aquí yo voy a hacer un pequeño ejercicio, por ejemplo, que nos permita ingresar dos números distintos y que nos meta en la pantalla cuál de ellos es mayor o menor, usando la función si. Entonces, como les dije aquí, vamos a usar nosotros consola. Después pasaremos en Windows Form, pero creo que son casi similares, ¿ya? Así que sería más importante la lógica, ¿no? Entonces, primero como vamos a ingresar dos valores, voy a crear dos variables, int valor 1 igual, y otro sería int valor 2. Tengo dos variables creados, entonces yo voy a leer esas variables console.readline. Después coloco aquí, por ejemplo, ingrese valor 1. Después voy a leer que es el valor 1. Igual, primero lo convierto en parse y console.readline para leer la línea. Igual, otro también va a ser similar. Entonces voy a copiar este primer código, lo reemplazamos ahí, valor 2, que sería en valor 2. Creo que ha sido valor. Ah, ya lo faltó R. Aquí R. Listo. Bien. Entonces yo voy a leer esas dos variables. Después de leerlo, tengo que compararlo. ¿Qué hace? Primero lo que hacemos es entrada de num1, sea valor 1 y valor 2 por teclado para saber cuál variable tiene un valor mayor. Entonces, en este caso vamos a usar la estructura condicional compuesta. Bueno, como ya lo expliqué antes, que teníamos una condición tenía dos caminos, algo decir, ¿no? Si es verdadero cumplía una cosa, si es falso tenía que hacer otra cosa. Entonces eso se llama estructura condicional compuesta. Entonces vamos a comenzar aquí, ya que tenemos nuestro trabajito. Una vez que ya recibimos nuestros valores, lo que tenemos que hacer es compararlo. Ahora, ¿cómo lo comparamos? Hacemos if, como ya lo tengo mi valor, valor 1, voy a preguntar si valor 1 es mayor a valor 2. Aquí le voy a colocar console.write valor 1. Entonces, si el valor 1 es mayor, entonces valor a 2, entonces tengo que mostrar el valor 1, ¿no? En el caso contrario, else, si no, yo voy a colocar console.readline, que es el valor 2. Entonces, primero creo una variable sin asignación, sin valor, sin nada, o sea, prácticamente no tienen valores, nada. Prácticamente estoy creando un espacio en la memoria RAM. Y después voy por acá, recibo los valores, aquí también valor 2, y vengo por acá y comparo esos dos valores para saber si el valor 1 es mayor al valor 2. Tengo que mostrar el valor 1. Si el caso contrario, si no cumple esa condición, el valor mayor sería el valor 2, ¿no? Ahí está. Entonces, iniciamos. Acá me pide los números. Yo voy a ingresar un 10, después un 4. Enter. Me dice que el valor mayor es 10, ¿no? Porque esto sería ahí, ¿no? Valor 1. Ese es un ejemplo básico ya. Ahora, si quiero ver otra función, por ejemplo, quiero ponerlo aquí, valor 1, 10 y un 54. El valor mayor sería 54 porque viene aquí. ¿Qué hace valor 1? Valor 1 me trae el 10. En valor 1 yo almaceno un 10. El valor 2 yo almaceno número 54. Entonces baja por acá, me compara. ¿10 es mayor a 54? No. Y nunca será. Entonces baja, no cumple esa condición. Me salta.
a otro, ¿no? A otro else. Si no, viene aquí y me muestra esto de acá. Bien, entonces sería algo muy básico, ¿no? Otro pequeño ejercicio. Dime, else if. La diferencia de cuando esos son, se llama condicionales anidados. Es como usar un select case. ¿Qué haces tú? Por ejemplo, si en el caso no cumple uno, vas haciendo otra condición, otra condición, otra condición, hasta que cumpla un valor, ¿no? Por ejemplo, yo lo tendría, por ejemplo, aquí, ya que crear una variable, un valor entero a igual 10. Ahora decimos que si este a es mayor o igual a 5, voy a decir lo que con break line es mayor a 5. Después coloco, si quiero colocar otra condición más, voy a colocar else, si no, si. Entonces estamos haciendo ahí otra condición. Si, ahí. Por ejemplo, ese es como usar un select case, ¿no? Como dije, estamos haciendo varias condiciones ahí. Eso se llama condicional anidado, ¿no? Viene primero compara. Si A es mayor de 5, no, no es mayor de 5. Entonces, pasa aquí dice, si no, por ejemplo, en este caso estamos dando varios, cuando existe varias condiciones, podríamos usar ese tipo de casos, ¿no? Else if. Para decirlo, si no es así, entonces hágame otro tipo de condición, hágame otra lógica, compárame aquí. Si no cumple esto, entonces pasa aquí. Vas haciendo otra lógica, más lógica de comparaciones, ¿no? En este caso, si solo tienes, por ejemplo, dos condicionales, por ejemplo, como estamos usando anterior ejercicio, o sea, no necesitabas más información, o digamos, ¿no? Que solo necesitabas mostrarlo sí o no. O sea, solo querías mostrar si era verdad o si era falso, ¿no? Ahí sí podrías usar solo else. Pero en este caso tenemos varios casos, ¿no? Si es mayor a 5 o si es mayor a 10 o si es mayor a 15, ¿no? Entonces, estamos comparando, estamos usando else if para seguir dando más lógica, ¿no? A cada condicionales, ¿no? Por ejemplo, acá yo coloco si cumple esa condición, si no cumple esta condición, entonces, si este es falso, entonces, pásame aquí. Compárame esto de acá. Si no cumple aquí, else. Si no, sí, hágame esto de acá. Si así vas bajando, ¿no? Hasta que cumpla la condición. Es como usar un select case. Dices, en el primer caso, ¿cumple? No, entonces otro caso. Hazme eso, no cumple, entonces hazme otro caso. Ah, ya, así, ¿no? Y vas bajando hasta que cumpla una condición, hasta que retorne un valor verdadero, no sé, ¿no? Y al final, de repente puedes colocar else, al final. Si no cumple todas esas condiciones, que diga no cumple nada. Algo así, ¿no? Por ejemplo, la lógica viene aquí, dice compara primer valor. Si no cumple aquí, else. Si no, sí, comparo esto. Si no, sí, hazme eso. Si no, ya pues no, ya no cumple nada. Entonces, prácticamente no hay nada. Entonces muestro este de acá. Es algo así, una condición. Vamos a ver más adelante otro ejercicio a ver para tocarlo. Ese tema de condiciones anidadas. No sé si Hernán.
¿Te, si lo entendiste o...? Bien. Mira, vamos a hacer un ejemplo entonces para hacer este tipo de condicionales. Mira, por ejemplo, primero hay que recibir un valor y saber cuántos dígitos tiene ese valor. Por ejemplo, yo coloco console.readline para leer un valor. Entonces digo, ingrésame un valor, un número. Y con mi variable de tipo entero va a ser n igual in.parse y recibo con mi console.readline. Voy a leer primero mi valor. Una vez cuando recibo en pantalla, después voy a compararlo. ¿Y cómo lo comparo? Hago mi condición. Si este n es menor menor a 10, entonces va a decir console.readline tiene un dígito. Ahí yo puedo usar else if. Si no, si n es menor a 100, menor a 100, entonces console.readline tiene dos dígitos. Ahora puedo hacer otra condición. Si no cumple esos dos, quiero seguir más condicionales. O sea, quiero hacer más. Quiero saber si tiene dos dígitos, si tiene un dígito, si tiene tres dígitos. Entonces, voy comparando así. Else, if, si no, sí. Si el valor no cumplió aquí, viene a compararlo aquí. Si no cumple ahí, viene a compararlo aquí, ¿no? Así va bajando, uno por uno. Hasta que cumpla la condición y ahí termina. Entonces aquí viene, dice n es menor a 1000. Entonces, va a decir, tiene tres dígitos. Y si no cumple ninguno de esos, entonces yo lo coloco else. Si no cumple ninguno de arriba, no cumple nada, colócame por favor, no, ustedes tiene más de tres dígitos. Ya, algo así. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa C Sharp? Lee mi número, recibe, primero compara esto de acá. Compara, no, si cumple aquí, entonces termina ahí nomás. ¿Para qué va a saltar más? Termino ahí. Pero si no cumple esta condición, salta otra condición, else, y compara otra condición. Si cumpliera esa condición, entonces termina ahí nomás. Si no cumple eso, vuelta, salta otra condición. Si no, si compara esa condición. Igual, si cumple esto, termina ahí. Si no, entonces pasa aquí else. Si no, entonces si no cumplieron ninguno de arriba, muéstrame este mensaje de acá. Bien, vamos a probarlo. Por ejemplo, yo le voy a ingresar un valor 10. Enter. Tiene dos dígitos. Ahora, pasemos otro. Ahora, vamos a probarlo aquí. Vamos a debuguearlo para que lo vean. Miren, iniciemos. Ingresa ahí. Continuar. Me dice que ingrese un número. Voy a ingresarle un número, por ejemplo, 80. Enter. Continuamos. Le ingresé 80. Continúa. Y me viene aquí y dice N. Viene, miren. Como puedes ver acá. Viene N. Acá está mi valor N. Almacena un 80. Acá está 80. Este 80 es menor a 10. Entonces compara y dice, no, nunca, 80 no es menor a 10. Es falso. Entonces cuando es falso, ya no cumple. Entonces, ¿para qué va a entrar aquí?
salta, ¿no? Salta, pasó. Entonces viene aquí, me dice, si no, si este n, mira, como pueden ver ahí, viene para acá. Este n al más sigue con 80 ese n. 80 es menor a 100, claro que sí es menor a 100, entonces entra, es verdadero, entonces entra en esa condición. Entró y va a decir que tiene dos dígitos. Sigamos y ahí termina nuestro programa, ¿no? Ahí empieza, o sea, termina hasta ahí. Ya no empieza más. Una vez cuando cumple la función verdadera, ahí se termina. Pero si esto fuera falso, va a ir saltando así, comparando, ¿no? Si no, si esto es, no, si no, sí, así. Hasta que llegue, hasta que tenga un valor verdadero, termina, ¿no? Y si no encuentra nada, nosotros podemos colocarlo else y mandarlo a algún valor, ¿no? Y decirlo, no, no cumple ninguno. Bien, entonces, así es como funciona esto de acá. Voy a colocar uno. Bueno, la colgué. Acá, como pueden ver, tiene un dígito. Así. Y si no cumpliera ninguno, voy a colocar, por ejemplo, 8000, 80.000. Bien, creo que no jaló bien. Bien, entonces voy a colocar un valor mayor a 3 dígitos, por ejemplo, y ahí. Y me dice que este valor tiene más de 3 dígitos, o sea, quiere decir que ninguno de estos no cumplieron nada, entonces entró hasta ahí, ¿no? Y me muestra este mensaje. Bien, entonces hasta ahí es más o menos hemos tocado la que es condicionales. Entonces, ¿tiene duda? ¿Algún comentario? Hernán, todo, todo que esté todo bien. Hola. No sé, Gabriel, si estás activo. Hola, hola. Ya, ya. Bien, entonces creo que ya está ahí. Vamos a tocar el tema de condicionales while. Como pueden ver, estamos viendo todo lo que son condicional if para hacer comparaciones de valores, tanto comparaciones lógicos también, ¿no? Y ahorita vamos a tocar lo que es el tema del ciclo while. El ciclo while, o sea, no todo bien, hasta ahora hemos empleado las estructuras secuenciales, ¿no? Secuenciales, todo lo que vienen de arriba hacia abajo. Entonces, todo lo que es de arriba hacia abajo. Por ejemplo, primero ejecuta esta línea, después viene a hacer ese ejecuta, después ejecuta esto, después ejecuta así. Todo es secuencial, paso por paso, ¿no? Código por código, línea en línea. Entonces, existe otro tipo de las estructuras que es muy tan importante también como las anteriores, que son las estructuras repetitivas. Eso sirve bastante repetitivas. Función while, como ya lo mencioné, función for each, estos. Entonces, una estructura repetitiva permite ejecutar una instrucción o un conjunto de instrucciones varias veces. Quiere decir,
Y por ejemplo, ejecuta un código y puede ejecutar vuelta de nuevo, o sea, empieza a repetir varias veces ese mismo código, ¿no? Entonces, una, este, una ejecución repetitiva de sentencias o de esos códigos se caracteriza por, estoy explicando. Bien, como dije, la sentencia repetitiva se caracteriza por las sentencias que se repiten, ¿no? O sea, el ciclo for, el ciclo while o otro tipo de ciclos que puede haber, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo más o menos está estructurado un ciclo repetitivo. Vamos a tocar lo que es el ciclo while, el ciclo while. Bueno, como dice el ciclo while, es el ciclo while. Este de acá es el ciclo while. Entonces, el ciclo while más o menos está estructurado más o menos así. Voy a tocar un gráfico acá. Primero hace una condición. Si esa condición cumple, entonces este, hace una condición. Si esa condición cumple, entonces vuelve a repetir, ¿no? Primero aquí lo voy a colocar, por ejemplo, aquí tendremos las operaciones. Entonces, más o menos el ciclo while, lo que hace es estas cosas. Y si fuera verdadero, lo que hace es repetir ese ciclo, ¿no? Estoy dibujando aquí un gráfico pequeño. Como pueden ver, primero el ciclo while. Acá voy a ponerle el ciclo while. Este ciclo while lo que hace primero es hace una comparación, así como lo decimos el ciclo if. Compara si esta condición es verdadero, entonces hace la repetición. Hace las operaciones y vuelve a repetir. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una variable in, una variable entero in, que sea variable a, que viene almacenado un valor 2. Esta variable a tiene un valor 2. Entonces, ¿qué hace el ciclo while? Compara aquí, por ejemplo, acá tendremos 2. Acá por ejemplo ponemos a es mayor a 0, por ejemplo. Entonces ahí estamos dando una comparación. ¿Qué pasa? A almacena una variable, un valor 2. Entonces, si este A es mayor a 0, cumple, es verdadero. Entonces, cumple esta condición y ejecuta todas las instrucciones que tenemos dentro de ese de condición while. Y vuelve a ejecutarlo. Así, más o menos así la lógica. Entonces hay que comprar hay que ponerlo otro ejercicio para que lo podamos manejar más bacán.
Por ejemplo, yo tengo el valor A, vamos a hacer un ciclo by ya. Entonces, tengo, por ejemplo, aquí tengo un valor, este valor A, vamos a colocarlo es menor a 3 para hacer un ciclo by. Entonces, comparamos aquí, más o menos la lógica. El while lo que hace es, dice, la letra es, la letra viene con valor 2. Entonces dice, la letra A, ese 2 es menor a 3. Entonces sí cumple. Si cumple, entonces es verdadero. Entra aquí y realiza todas las operaciones que tiene que hacer. Y una vez cuando hace operaciones, termina las operaciones y este A empieza a sumar. A es igual a más B, A más 1. ¿Por qué estoy colocando de esa forma? En lenguaje C Sharp, bueno, usamos, mayoría de los lenguajes usamos ese tipo de incremento, ¿no? Eso se llama incremento de números o incremento de valor. ¿Qué pasa? La letra A tenía un valor 2. Ahora, después de haber hecho esos tipos de operaciones, la letra A, nosotros tenemos que incrementarlo. A es, vamos a sumar uno más. Entonces, como A tenía 2, acá viene 2, es igual. Entonces dice 2 es más 1. Entonces empieza a sumar. ¿Cuánto es? 3, ¿no? Este 3, entonces reemplaza a este 2, ¿no? Aquí serían 3 ahora. Aquí serían 3. Entonces la suma de este almacena en la letra A. Ahora A no vale, o sea, vale 3, ya no es 2. Entonces repite de nuevo, viene aquí y dice, como vale 3 ahora, dice 3 es menor a 3, no, es falso. Entonces va por este camino falso. Entonces cuando es falso viene por acá y termina la condición, ¿no? Termina el proceso, su trabajo, ¿no? Así es, más o menos funciona en la función while. Bien, entonces, para tocar el lenguaje C Sharp, nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio que nos permita recorrer. Vamos a realizar un pequeño programa que nos imprime en la pantalla los números del 1 al 100. Del 1 al 100. Imagínense, ustedes van a decir, ¿cómo? Pero ¿cómo voy a imprimir 1 al 100? O sea, vamos a escribir console breakline 100 veces. No, vamos a usar el ciclo by un par de líneas, dos, tres líneas, para que impriman valores en la pantalla del 1 al 100. Entonces, para eso sirve para, más o menos cuando ustedes trabajan con la base de datos, este while o ciclo for va a ser muy importante porque tenemos que recorrer los datos de la base de datos para sacar la información y para poder leerlo o imprimirlo, ¿no? Es muy útil este tipo de funciones. Entonces, sí que vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bien, entonces, vamos a empezando. Este, Como pueden ver aquí, primero vamos a crear una variable, como ya les dije, variable int, tipo entero, que vamos a usar, que va a tener variable entera x. Este x va a almacenar un valor 1. Entonces, como hemos mencionado, vamos a comparar, vamos a hacer una condición ahí, pero usando la función while. En vez de if, voy a usar while. Voy a decirlo, while, así como ese, más o menos esta imagen. Hacemos primero la condición. Si Sx es menor o igual a 100, porque nosotros tenemos que recorrerlo hasta 100. Si x es menor o igual a 100, entonces abrimos el corchete. Si cumple esta condición, entra
aquí, dentro del corchete. Entonces yo lo voy a imprimir con sole.readline. Voy a imprimir un X. ¿Por qué X? Porque ahí viene el valor. Yo quiero imprimir esto. Si nosotros dejáramos esto ahí, esto va a ser un ciclo infinito, porque no estamos, por eso tenemos que incrementarlo ese X, para que cada vez que nos dé vueltas, vaya incrementando ese X también, ¿no? Y así hasta que llegue 100. Una vez que X llega a ser 100, entonces ahí es donde finaliza ese ciclo, ¿no? Empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas hasta que llegue 100 y termina. Y si no incrementamos ese X, ese ciclo va a ser infinito, va a ir seguir haciendo, va a seguir dando vueltas y vueltas hasta que se llene tu memoria de tu PC. Entonces, vamos a colocar aquí, yo lo puse Write, hay que ponerlo para imprimir una sola línea. Y con sole.write, voy a colocar un guión aquí. Un guión que va a ser separador. Bien, entonces, lo que ya tengo aquí, en C Sharp nos avisa aquí, por ejemplo, nosotros podemos usar ese tipo de función. ¿Qué es lo que hace esto? Incrementar, ¿no? Incrementar valor de X. En este caso yo voy a colocar como habíamos hecho en nuestro gráfico, X es igual a X más 1. ¿Qué quiere decir? Es igual, es el mismo función. Y empezará a sumar uno en uno, ¿no? Empezará a incrementar ese valor X uno en uno. Entonces, yo voy a ejecutarlo, miren. Empezamos, iniciamos y me empezó a imprimir 1 al 100. Miren, como pueden ver, hasta ahí. Sin hacer muchas cosas, miren. Es algo impresionante. Podemos crear una multiplicación ahí también, usando ciclo for. Vamos acá a hacerlo de aquí. Entonces, ¿cómo más o menos funciona ese ciclo for? O sea, hacemos un ciclo while. Vamos a hacer debugueo para ver. Bien, hasta ahí. Listo. Entonces, iniciemos. Que le voy a colocar consola real para que no me cierre la pantalla. Red key. Y la arrancamos. Entonces viene aquí. Y primero yo tengo mi variable x. X ya viene asignado un valor 1. Entonces ese x empieza con el valor 1. ¿Qué dice? Y. Dice mientras ese x, eso significa mientras este x es menor o igual a 100, entonces imprime este x y me das un espacio, o sea, un separador, un guión. Una vez cuando realiza un separador, viene aquí y me va a incrementar este x y me va a sumar con un valor 1, ¿no? Miren, tenemos acá, entre x viene con un valor 1 y me compara que 1 es menor a 100, claro que sí. Entonces entra en la condición verdadera. Imprime este 1, imprime en la pantalla y seguimos. Y me imprime ese separador también. Y venimos aquí y me dice, este x viene con un valor 1. X es igual a x más 1. Es decir, este 1 más 1, ¿cuánto vale? 2. Y este resultado 2, acá como pueden ver, acá me está sumando esto de acá, x. Acá me dice x más 1 es igual a 2, porque x tiene un valor 1. Entonces yo le estoy sumando con un valor 1 más. Entonces este resultado 2, este resultado me va a almacenar en este variable. ¿Sí? Entonces, este x ahora vale 1, pero después de pasarlo, vamos a pasarlo, ahí, miren, aquí vale 2 ahora. ¿Sabes por qué? Porque ya se incrementó 1 más. Viene aquí, miren, como pueden ver en la pantalla, me imprimió 1 y pasó otra condición. Y vuelve a repetir. ¿Qué dice el ciclo B? Hasta que llegue a ser falso, ¿no? Me va a terminar hasta que x sea 100. Entonces,
Vuelve, repite de nuevo, mientras x. Ahora vale x, ¿cuánto vale? 2. X ahora vale 2. 2 es menor a 100, entonces entra de nuevo, cuando es verdadero, llega aquí, dice 2, ahora x vale 2. 2 más 1 es 3. Ese 3 resultado almacena aquí en x. Como pueden ver, y ahora x vale 3. Vuelta, incrementa. Así, así va imprimiendo hasta que llegue este x, hasta que llegue a ser un 100, ¿no? Entonces, compañeros, así es como funciona este ciclo while, el lenguaje C Sharp. Eso es lo como se usa bastante ese ciclo. Ahora vamos a ver otro tipo de, otro tipo de condicionales. Bien, otro ejercicio vamos a hacer para finalizarlo con el ciclo while. Para hacer una pequeña multiplicación. Por ejemplo, yo quiero hacer una multiplicación. Vamos a hacerlo usando ciclo while. Entonces, yo voy a recibir un valor, voy a crear un valor x es igual, me va a almacenar 1, así como lo decimos, y usando función while, así como lo trabajamos en el anterior ejercicio, voy a decir lo que si x es menor igual a 12, entonces acá me vas a imprimir console.writeline, va a decir que este x vamos a concatenarlo, entre comillas, espacio. Vamos a crear una multiplicación, voy a colocar un x ahí, concateno, y voy a hacer una multiplicación de 10, una multiplicación de 5 mejor, 5 ya, 5. Voy a colocar un valor 5, después concateno, voy a colocar un espacio, igual, concateno, aquí le voy a colocar este x por 5. Listo. Después hago x más más. Es igual como lo usamos anteriormente. Este x igual x más 1, ¿no? Ese es el mismo. Eso es lo que hace mismo esto de acá, x más más. Y uso mi console.readkey. Bien, ahora vamos a probarlo. Iniciemos. Y ya lo tengo en mi multiplicación. Miren, como pueden ver, ahí está. Entonces, así es como funciona el ciclo while. Nosotros podemos hacer un recorrido y crear muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí yo lo estoy usando, este variable x está iniciando en valor 1 y con el ciclo while estoy usando que x es menor a 12. O sea, más o menos, miren como pueden ver aquí. 1, 2, 3, 4, hasta me está recorriendo 12 veces, me va a correr esta función, o sea, este ciclo, 12 veces. Cada vez que va corriendo, cada vez que va entrando, cada vez que da vueltas, va a hacer este proceso. Me va a imprimir este X, después me va a concatenar con la letra X y después me concateno con número 5 igual, y el resultado, ¿no? ¿Y cómo es que sale este valores 10, 15, 20? Porque en cada vuelta este x va a ir aumentando. Entonces, por eso es que acá está saliendo diferentes valores. Hay uno, después viene otra vuelta, sale con 2, otra vuelta, 3, 4, 5, hasta que llega a ser 12. Y finaliza. Bien, entonces hay otro ejemplo también. Ese es el que estamos usando porque no sé si no entiende, pueden preguntarlo para hacer otro ejercicio más.
Ah, sí, sí. Sí estaba compartiendo YouTube, sí está grabando. Sí. Bien, como para finalizarlo, hay que hacer un pequeño ejercicio, va a ser un poco complicado, pero para entenderlo, este ejercicio guay. Entonces, yo lo voy a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a ingresar notas y contar cuántas notas hemos ingresado y cuántas notas son mayores y también, ¿no? Vamos a hacer una condición, vamos a usar cuántas notas son mayores a 5 o cuántos alumnos son menores de la nota, ¿no? Algo así. Pero vamos a hacer una condición acá. Primero, ya, voy a colocarlo, ya, voy a inventar un ejercicio pequeño. Ya, este ejercicio se va a llamar, vamos a colocarlo, por ejemplo, solicitar que ingrese 10 notas, más o menos ya 10 notas. Y nos informe cuántas notas son mayores a 5. Bien, ahí. Vamos a hacer más o menos ese pequeño ejemplo acá. Vamos a permitir ingresar 10 notas de alumnos y saber cuántas notas son mayores a 5 y saber también cuántas notas son menores a 5. Es solo para mejorar un poco de lógica para entender la función while. Entonces, primero hay que identificar qué es lo que nos pide ahí. Si vamos a estructurar qué son los valores que vamos a ingresarlo después para llevar el proceso, ¿no? Entonces lo que nos pide es ingresar la nota. Pero recuerden que para ingresar 10 notas no vamos a usar 10, no vamos a colocar 10 variables. Vamos a usar la función, vamos a hacer con la función while para leer esas 10 notas. Entonces, bien, entonces vamos a crear una variable tipo entero que va a ser x para usar en while. Las variables podemos crear en mismo línea varias variables si son mismo tipos de datos. Aquí vamos a poner nota y le vamos a poner contar uno y la contar 2. Eso es lo que me permite contar para que no se confunda, mejor hay que poner acá contar mayores, contar menores. Bien, entonces estoy creando una variable, tres variables, cuatro variables de tipo entero. Uno va a ser x, que voy a usar con función while, y otro que es nota, que voy a recibir las notas, y contar mayores, que me va a permitir contar cuántas notas son mayores a 5, y contar menores, donde yo voy a almacenar cuántas notas son menores a 5, ¿no? Entonces, aquí en x yo voy a almacenar un valor 1, iniciará en 1, y en contar mayores voy a hacer un 0, y contar menores también va a ser un valor 0. Estamos inicializando la nota, ahí los valores. Entonces ahora voy a usar el ciclo while. El ciclo while que me permitirá recorrer esas notas. Me voy a ingresar, voy a recorrer, como dice acá en el ejercicio, me dice 10 notas, entonces tengo que recorrer 10 veces, o sea, darlo 10 vueltas, y mientras doy vueltas voy a ir recibiendo
los valores. Entonces, vamos a colocar aquí x es menor hasta que x sea menor o igual a 10. ¿Sabes por qué? Hasta que x sea menor a 10, o sea, nos permitirá ir recogiendo esos valores, ¿no? Entonces, aquí yo voy a colocar console.write. Voy a decir ingrese nota. Y luego voy a leer nota es igual. Voy a convertirlo in.parse nota console.readline. Console.readline. Estoy leyendo la línea, ¿no? Entonces, seguimos. Una vez cuando recibe nota, tengo que hacer una condición. Ahí vamos a usar la función if, función si. Ahí estamos mezclando ya las funciones ahora. Dentro de while estamos metiendo la función si para saber cuántas notas son mayores y cuántas notas son menores. Ahora coloco if, voy a ponerlo, nota es mayor o igual a 5. Si la nota es mayor o igual a 5, entonces automáticamente Visual me recomienda contar mayores más más. Entonces voy a empezar a sumar, ¿no? Voy a empezar a incrementar, contar mayores más más. Está con valor 0. Empezará a sumar uno en uno, ¿no? Si entra un valor mayor a 5, entonces esto de acá empieza a sumar. Y en el caso contrario, si no cumple esta condición, else sería menores, contar menor más más. Una vez cuando entro ahí, incremento mi variable x más más. Porque x vale 1. Una vez cuando termina aquí, ahora x va a sumar en 1 más. Cada vez que entra en ciclo, cada vez que da vueltas, x va a ir aumentando, va a ir incrementando 1 en 1, hasta que x llegue a ser 10 y finalizará este ciclo y, o vueltas, ¿no? Entonces, una vez cuando ya lo entré, cuando ya sale del ciclo y, voy a mostrar los mensajes. Console y, voy a decir cantidad de alumnos con notas mayores a o iguales a 5. Entonces aquí yo voy a concatenarlo. No, voy a dejarlo aquí nomás. Y pongo console.write y coloco cantidad, contar mayores. Listo. Como son parecidos, voy a colocar acá esta cantidad de alumnos con notas menores ahora. O iguales, menores a 5 ya. Hasta ahí. Menores a 5. Acá sería contar menores. ¿Listo? Al final lo coloco console.readky para que no se cierre mi pantalla de consola. Bien. Entonces, eso sería nuestro pequeño ejercicio que estamos dejando el último, ¿ya? Primero creamos tres variables, después inicializamos nuestras variables, que va a ser x. Este x que vamos a usar en ciclo y, estamos colocando ahí. Mientras x es menor a 10, vamos a seguir haciendo este proceso, ingresando notas, ¿no? Y cada vez que yo le ingrese notas, cada vez que lo leo, voy a compararlo a esa nota si es mayor a 5. Entonces, si es mayor a 5, voy a sumar contar mayores más más. Ya quiere decir que este contar mayores tiene valor 0, va a incrementar 1 más, así, 1 en 1. Si en el caso contrario, si la nota es menor, entonces se va a aumentar esto de aquí. Contar menor va a ir incrementando. Y cada vez cuando entra todo ese proceso, termina, el x también se va a incrementar 1 en 1. ¿Para que así vaya creciendo x hasta que llegue a ser 10? Pero si no aumentamos este x va a permanecer con valor 1. Entonces,
este ciclo va a ser un ciclo infinito. Entonces tengan cuidado de esto de acá, cuando usan el ciclo while. Una vez cuando finalizamos el ciclo while, o sea, sale del ciclo, sale de las vueltas, sale de este proceso y empezará a mostrar cuántos alumnos tenemos mayores y menores, ¿no? Hay que iniciarlo. Entonces acá me pide nota. Mira, estamos aquí, estamos más o menos aquí, hemos entrado en el ciclo while. Voy a ingresar, por ejemplo, 5. Me pide de nuevo, se dio vueltas, me dice ingrese otro. 9, 10, 3, 6, 8, 4 y 2. Y un valor serían 15. 1, listo. Como pueden ver acá me dice cantidad de alumnos con notas mayores o iguales a 5. Tenemos 6. Por ejemplo, acá tenemos 5 es, también acá tenemos el 3 es menor a 5. 4 también es menor a 5. 2 y 1. 1, 2, 3, 4, 5. Y ya que también acá tenemos cantidad de alumnos con notas menores a 5, tenemos 4, ¿no? Que serían esto de acá. El valor 4 sería el valor 1, 2, 4, 3, nada más, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿no? Y acá tenemos 6 números que son mayores a 5, mayores o iguales a 5. Más o menos así es como funciona este ciclo while, ¿no? Podemos mezclar el ciclo while, después podemos meter el ciclo if, o dentro del if podemos poner un ciclo while, y así. Pero más adelante podemos practicar más ejercicios. Y aquí en WhatsApp les voy a compartir un pequeño PDF de ejercicios para que lo vayan practicando ustedes. Bueno, hasta aquí vamos a finalizar con este pequeño clase. Muchas gracias. Gracias, estimado Hernán, Gabriel. Muchas gracias. Bueno, seguimos mañana. Hasta que ganamos.